Iniciando la unidad respecto a la historia de los tributos en Bolivia antes de la reforma constitucional, vamos a remontarnos al año 1958, donde el presidente constitucional de la República, Hernán Siles Suazo, promulgó el Decreto Supremo 5000, con el cual se dejaron sin efecto más de 50 impuestos, teniendo como parte considerativa lo siguiente: el plan de estabilización monetaria que sigue el gobierno es de imprescindible necesidad evitar todo déficit presupuestario, que signifique un quebranto para el interés nacional. Por ello, el gobierno se vio en la necesidad de buscar medios para mejorar las condiciones de los habitantes, haciendo que los precios de los artículos de consumo bajen en beneficio del público, buscando la supresión de pagos repetidos de impuestos. Podemos citar algunos ejemplos, tales como el impuesto a la cal y cemento, impuestos sobre colchas de vicuña, impuestos sobre operaciones de crédito, entre otras. Ya en el año 1970, en el gobierno de Juan José Torres, se produjo la reestructuración de la Dirección General de la Renta Interna y sus dependencias, bajo el denominativo del Servicio Nacional de la Renta Interna, cuya función principal era aplicar, recaudar, fiscalizar los tributos internos y desarrollar una conciencia tributaria en el país. Es en este mismo año que se emitió el primer Código Tributario. La crisis económica que atravesaba Bolivia en la década de los 80 estableció la necesidad de elaborar un nuevo sistema tributario, con el objeto de frenar las altas tasas de inflación y generar mejores condiciones para el crecimiento económico del país. Es por ello que en el año 1986 se promulga la ley número 843, con la cual se redujo más de 100 impuestos a solo 6 y trajo consigo una reformación de la administración tributaria. Asimismo, se crearon los regímenes especiales, como el sistema tributario integrado, régimen tributario simplificado y régimen tributario rural unificado. Y en el año 1992 se promulga la ley número 1340, que es el segundo Código Tributario, que actualmente se encuentra abrogado, cuya estructura era la siguiente: las normas tributarias, la relación jurídico-impositiva, las infracciones y sanciones, y el procedimiento ante la administración tributaria. Posteriormente, en el año 2003, se promulgó la ley número 2492, que establece el nuevo Código Tributario, que hasta la fecha sigue vigente, obviamente con modificaciones que sufrió a lo largo de estos años. Tal es el caso de la Ley 291, Ley 317 y Ley 812 de julio del año pasado. Valga tener presente que se iniciaron acciones constitucionales contra la Ley número 2492, teniendo las siguientes: Sentencia Constitucional 76/2004 de 16 de julio de 2004, con la cual se mantiene el procedimiento contencioso tributario, es decir, que mantiene vigente el procedimiento o mecanismo de tutela al contribuyente cuando considera que ha sufrido lesiones por parte de la administración tributaria. Asimismo, tenemos la Sentencia Constitucional 18/2004 de 2 de marzo de 2004, donde declara la inconstitucionalidad a la disposición final primera de la Ley 2492. Los ingresos por concepto de tributos vamos a únicamente citarlos, ya que en una próxima unidad vamos a desarrollarlos más a profundidad. Para ello únicamente vamos a citar los que son de dominio municipal, que es el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, impuesto a la propiedad de vehículos automotores, impuesto municipal a las transferencias, tasas y patentes. Para continuar, vamos a iniciar la unidad 2 respecto a la Constitución Política del Estado. Para ello, las competencias privativas del nivel central del Estado, que tienen incidencia en materia tributaria, se encuentran plasmadas en el artículo 298, parágrafo 1, numerales 19 y 21, donde las competencias son de creación de impuestos nacionales, tasas y contribuciones especiales de dominio tributario del nivel central del Estado. Asimismo, la codificación sustantiva y adjetiva en materia tributaria.
Por otro lado, el artículo 158, parágrafo 1, numeral 23, señala que una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional es la de crear o modificar impuestos de competencia del nivel central del Estado. Ahora bien, se tiene uno de los deberes de los bolivianos, que es tributar en proporción a su capacidad económica, la cual también debe entenderse como un principio de la política fiscal, señalada en el artículo 108, numeral 7 de la Constitución Política del Estado. La capacidad económica que refiere citado artículo tiene su complementación con el artículo 323, parágrafo 1 de citada norma suprema. Este deber, según la Ley 2492, lo cataloga como una obligación, pero no debemos olvidar lo señalado por la Constitución, que indica conforme a la ley, lo cual tiene estrecha relación al principio de legalidad, reflejado en el artículo 70, numeral 1 de la Ley 2492, el cual claramente establece determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos generadores previstos en la ley de una obligación tributaria. Ahora bien, el principio de legalidad tiene las siguientes funciones. Es un límite al legislador en el desarrollo de su poder tributario, pues no podríamos repetir lo que ha sucedido en el año 1958, donde existían una infinidad de impuestos. Por otro lado, es un parámetro para que el sujeto pasivo, respecto al fundamento de la imposición de la tributación, pues será la ley la que indique la estructura de un tributo. También se puede tener presente como una orientación al legislador en cuanto al uso del poder tributario. En cuanto a la relación jurídico-tributaria entre el Estado y los habitantes, se tiene reflejado en el artículo 21 y 22 de la Ley 2492, siendo el sujeto pasivo el Estado, con las facultades de recaudación, control, verificación, fiscalización, liquidación, entre otras. Y por otro lado, se tiene al sujeto pasivo, que se lo clasifica en dos ámbitos: contribuyente, que puede recaer sobre personas naturales, prescindiendo de su capacidad según el derecho privado, personas jurídicas y en los demás entes colectivos, y finalmente en las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica. Y el otro grupo son los sustitutos, como aquella persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias materiales y formales. Inicialmente debemos tener presente qué se entiende por prescripción, que según la sentencia constitucional 1/2004-R de 7 de enero de 2004 indica lo siguiente: la prescripción constituye un modo de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Es por lo tanto un medio de adquirir derechos o de perder otros adquiridos, obrando el tiempo en realidad como el productor esencial de estas situaciones jurídicas. Ahora bien, el artículo 3, parágrafo 2 de la Ley 154, si bien hace mención a la imprescriptibilidad de los impuestos, veremos que no tiene relación con lo que acabo de citar de la sentencia constitucional. Nótese que lo que prescribe son las acciones de la administración tributaria. Consecuentemente, los impuestos evidentemente no se encuentran prescritos, pues desde su creación y puesta en vigencia en el país hasta la fecha siguen vigentes y no puede, por el transcurso del tiempo, haber caducado o prescrito. Entonces, a lo que apunta la Ley 154, no tiene relación respecto a las facultades de la administración tributaria. Pasando a otro punto, el marco de competencias de los gobiernos autónomos se tiene regulado a partir del artículo 277 de la Constitución Política del Estado, donde cuentan con las siguientes facultades: deliberativa, fiscalizadora
y legislativa. Dentro de los límites de los gobiernos autónomos se tienen los señalados en el artículo 323, parágrafo 4 de la Constitución Política del Estado. Estos límites responden a momento de crear o modificar algún impuesto. El primero indica que no podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos a los impuestos nacionales, departamentales o municipales existentes. Esto implica que no puede repetirse tributos o gravar otro impuesto bajo el mismo hecho generador o cambiar nombres, pero su estructura sigue siendo a la de otro impuesto. Esto también se tiene regulado en el artículo 12 de la Ley 154. Otra limitante es que no se podrán crear impuestos que graven bienes, actividades, rentas o patrimonios localizados fuera de su jurisdicción territorial. Esto aplica al ámbito obviamente territorial, es decir, a la delimitación de cada gobierno autónomo. Esto también lo tenemos regulado como limitante en el artículo 13 de la Ley 154. Otra limitante es que no se podrán crear impuestos que obstaculicen la libre circulación. Caso contrario, se atentaría ante un derecho reflejado en el artículo 21, numeral 7 de la Constitución, por cuanto toda persona tiene derecho a la libre circulación en todo el territorio boliviano. Esta limitante también la tenemos en el artículo 14 de la Ley número 154. Y como última limitante es que no se pueden crear impuestos que generen privilegios. Este aspecto puede abocarse a los siguientes ámbitos. El primero, en cuanto a la igualdad, que la Constitución lo refleja en el artículo 8, parágrafo 2, por cuanto es un valor del Estado la igualdad. Y segundo, en el artículo 9, numeral 1, igual de la Constitución, por cuanto uno de los fines y funciones del Estado es constituir una sociedad justa y sin discriminación. Esta limitante lo tenemos también regulado en el artículo 15 de la Ley 154. La autonomía municipal lo tenemos reflejado en estos dos artículos de la Constitución, el 283 y el 284, además de su composición. Lo que nos interesa es que el artículo 283 tiene concordancia con el artículo 34 de la Ley 031, Ley Marco de Autonomías, en cuyo parágrafo 1 indica que el Consejo Municipal cuenta con facultades deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias. Entonces, ya la Constitución, en su artículo 302, parágrafo 1, numeral 19, 20 y 40, otorga la competencia para crear y administrar impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales que van a ser de competencia exclusiva de los gobiernos autónomos municipales. En ese entendido, el artículo 8 de la Ley 154 reglamenta la facultad de crear impuestos que tengan los siguientes hechos generadores: la propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales, la propiedad de vehículos automotores terrestres, la transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores, el consumo específico sobre la chicha de maíz, la afectación del medio ambiente por vehículos automotores, siempre y cuando no constituyan infracciones ni delitos. En caso contrario, vamos a tener que remitirnos a otra normativa donde nos indica qué delito o infracción se ha cometido en contra del medio ambiente. Acá tenemos un ejemplo respecto a la creación de un impuesto por parte de un gobierno autónomo municipal, que en este caso es el de Chayapata. Claramente vemos que el objeto del impuesto, el cual refiere que es de propiedad de bienes inmuebles, indica que se crea el impuesto anual a la propiedad de bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción territorial del gobierno autónomo municipal de Chayapata, que se regirá por las disposiciones de este capítulo. Entonces, eso quiere decir que ya ha delimitado, ya ha cumplido con uno de los aspectos que la Constitución claramente indica, que ha indicado su jurisdicción dentro de Chayapata, no ha creado un impuesto que ya se tiene de dominio municipal o nacional,
sino que este es claramente lo puede haber creado en relación a lo que vimos en la anterior diapositiva respecto a la propiedad de bienes inmuebles. Indica cada cuánto se tiene que pagar de forma anual, y bueno, las demás disposiciones se lo tiene reglamentado en este caso en particular, en esta ley 98/2016. Con esto acabamos las unidades 1 y 2. Gracias.